a través de una persona y en algunos momentos hay manifestaciones que son a la fuerza, es decir, como un medio coercitivo que hay que realizar determinada manifestación. Y cuando hablamos desde el punto de vista procesal, estamos hablando ya que estamos dentro de un proceso, dentro de un juicio. Eso es en términos muy genéricos. Sin embargo, entremos precisamente a la definición. Antes también de tocar lo que es la definición de los actos procesales, de los actos del proceso y actos del procedimiento, quiero que tengamos presente en qué consiste un proceso. El proceso, sabemos que equivale a lo que es un pleito, una causa, un litigio, una controversia, ¿sí? Cuando se nos viene a la mente un proceso, nos enfocamos directamente a un juicio. Buenas tardes. Nos enfocamos a un juicio. Ahora, cuando estamos analizando un juicio o un proceso, nos lleva también a la mente de que esas son aquellas actuaciones o el desenvolvimiento o la sucesión de etapas o fases que se dan dentro de un juicio. Hemos platicado que la acción procesal se inicia con la presentación de la demanda. Allí mismo, dentro de esa demanda, van las reclamaciones, los argumentos, las pruebas, las peticiones. Cuando hablamos precisamente de un proceso, es esa sucesión de actos procesales. La presentación de la demanda, posteriormente darle trámite a la demanda, se llaman las partes a que comparezcan a juicio, llegan a esa audiencia señalando que ha sido señalada día y hora por el órgano jurisdiccional y le preguntan al demandante si ratifica o amplía su demanda, si la ratifica, continúa el proceso, si la amplía, le podrían preguntar al demandado si quiere contestar la demanda y obviamente va a pedir que la suspendan porque la ampliación puede ser alguna reclamación más donde el demandado no lleva las pruebas pertinentes para desvanecerla. Entonces, por lo regular se pide la suspensión y toda esa secuencia, todas esas etapas que se dan, esa serie de actos que se desenvuelven progresivamente dentro del juicio, es lo que le llamamos proceso. ¿Y en qué momento va a culminar? Al momento que el órgano jurisdiccional pues emita la sentencia que en derecho corresponde. Entonces, ya tenemos en mente lo que es proceso. Veamos qué es procedimiento. El procedimiento es el conjunto de normas que regulan la actuación de los órganos jurisdiccionales. Estos pueden ser en el orden civil, penal, laboral. Sin embargo, es oportuno determinar que esa actuación que se sigue mediante los trámites judiciales, esas normas que se toman en consideración, que regulan esa tramitación, todos estos actos y las resoluciones emanadas por los órganos jurisdiccionales, también conlleva actuaciones de las partes procesales. Ellos tienen que tomar en consideración todas las normas que regulan un juicio y estas están debidamente plasmadas en cada uno de los procesos que se van a ventilar.
En conclusión, podríamos decir, ¿qué procesos son todas esas etapas, esa secuencia de pasos que se dan dentro de un proceso? Y el procedimiento es entonces precisamente ese conjunto de normas para llevar a cabo el juicio. ¿En qué se va a apoyar las partes para actuar dentro del juicio? Es en las normas. Y también el órgano jurisdiccional se va a apoyar, va a tomar en consideración las normas para ir resolviendo cada uno de los requerimientos de las partes procesales, incluyendo en un momento determinado que también lo pueden hacer los terceros. Entonces, el procedimiento, la ley le establece si puede ser oral o puede ser escrito. Pero lo que sí es oportuno decir es que precisamente todos esos trámites de los juicios y la ejecución de las decisiones de los órganos jurisdiccionales están constituidos en un derecho procesal. Y por lo tanto, hay que tomar en cuenta que ese conjunto de formalidades, ese conjunto de normas que regulan y que se siguen dentro del proceso, allí se toma en cuenta lo que es la demanda, repito, los argumentos, los hechos, las pruebas, todo eso se toma en consideración. Pero las partes se apoyan precisamente en las normas para hacer sus requerimientos. Muy bien. Si me doy a entender cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento, entremos ahora precisamente a los actos del proceso. ¿Cuáles son esos actos del proceso? Un acto, comentamos que es un hecho voluntario, pero cuando hablamos de un acto del proceso, estamos encaminados a determinar que es un acto voluntario lícito que realizan las partes procesales. ¿Qué otros actos se dan dentro de un proceso? Bueno, hay actos del órgano jurisdiccional, hay actos de terceros, hay actos de los auxiliares de la Administración de Justicia. Por favor, denme 2 ejemplos de auxiliares de la Administración de Justicia. Lo pueden consignar en comentarios. ¿Quiénes apoyan a la Administración de Justicia? El MP, fiscales, notificadores, notarios, excelente, muy bien. Entonces, el acto procesal es un acto lícito desde el punto de vista jurídico que recae en la manifestación o en la expresión de la persona, de las partes que están involucradas dentro del proceso, de una manera directa y voluntaria. Para ello, también tenemos que tener en mente que estos actos que son lícitos, en un momento dado, pueden crear, modificar o extinguir derechos procesales. Los creamos a través de presentar la demanda. Los podemos extinguir si nosotros llegamos a un convenio extrajudicial y realizamos una transacción, ya no hay necesidad que continúe el proceso. Extinguimos ese
ese juicio porque hemos llegado a un convenio y ese convenio de transacción lo podemos presentar al tribunal haciéndole ver que llegamos a un mutuo consentimiento. O también, si llegamos a un convenio extrajudicial, se puede presentar el desistimiento de la demanda, que ya no continúe el proceso porque hemos llegado a un convenio. Entonces, los actos del proceso equivale a aquel hecho voluntario lícito que se lleva a cabo por las partes procesales, que se puede llegar a cabo por terceros, por el juzgador y los auxiliares de la administración de justicia. Esos serían esos actos del proceso. Y aquí también hicimos mención que es aquella manifestación de voluntad tendiente a crear, modificar o extinguir alguna situación jurídica procesal. Esos trámites que se dan dentro del proceso, las partes o los terceros las pueden crear, las pueden modificar o las pueden extinguir. Entonces, la finalidad que conlleva lo que es el acto procesal es ese conjunto de actividades que se desarrollan en el transcurso del juicio por las partes o por los sujetos procesales, por el órgano jurisdiccional, quien tiene la obligación de resolver la controversia sometida a su consideración. Y para ello emite una sentencia. Y esta sentencia tiene que ir apegada a derecho, tomando en cuenta siempre los argumentos vertidos en la demanda, los hechos, las pruebas, las pretensiones, las reclamaciones, las peticiones. Y también el juzgador tiene que tomar en consideración la oposición a esa demanda, que sería el demandado, a través de la contestación de la demanda o, en su caso, podría excepcionar, presentar excepciones dilatorias o perentorias, o podría allanarse. Pero el juez, al momento de resolver la controversia, toma en cuenta todas esas constancias procesales, todo lo que está dentro de proceso, todas las actuaciones que se llevan en el proceso. Ahora entremos a los actos del procedimiento. Pregunto, ¿quién es el encargado del principio de impulso procesal? ¿Me pueden consignar, por favor? ¿A quién le encargamos ese impulso procesal? Al demandante. Al sujeto activo, al demandante, al abogado, al demandante. ¿Y dónde dejamos al demandado? El demandado en un momento determinado podría establecer que quiere resolver la controversia. Entonces, no solo es el demandante, son las partes quienes impulsan procesalmente el juicio. Ahora, y estas actuaciones que se hagan están preparadas por sus abogados, porque recordemos que nuestros clientes
no van a saber en qué momento habrá que presentar un recurso o presentar el memorial de apertura o prueba o solicitar la sentencia. Eso nos corresponde a nosotros como abogados. Pero está inmerso de que son las partes quienes tienen que agilizar el proceso. Y en algunas ocasiones, tal como lo han puesto en este momento, el órgano jurisdiccional. Porque se recuerdan que hay actuaciones a petición de parte y de oficio, donde no se le requiere al juez que él actúe, entonces son las partes, el dispositivo. Y el inquisitivo es cuando el juez puede actuar de oficio. Entonces podríamos también establecer que cuáles son esos actos del procedimiento. Son las normas. Es el conjunto de normas jurídicas que ordenan el proceso. Aquí tenemos que tener algo en cuenta. Tenemos que establecer, cuando se va a presentar una demanda, cuál es el órgano jurisdiccional competente. ¿Qué es competencia? Por razón de la materia. Competencia por razón de la cuantía. Competencia territorial. Esas situaciones tenemos que establecerlas. Y también tenemos que tomar en cuenta la capacidad procesal de las partes. Y si tenemos todo esto bien claro, podemos ya presentar nuestra demanda tomando en consideración las disposiciones legales de las normas. Entonces, cuando hablamos de proceso, es la secuencia que se da de una etapa a otra. Y cuando hablamos del procedimiento, son ese conjunto de normas que se tienen, en las cuales se van a apoyar las partes procesales para actuar dentro del proceso. Y en un momento dado también el órgano jurisdiccional. Muy bien. Veamos hechos y actos procesales. Hechos y actos procesales. Cuando hablamos de un hecho procesal, aquí nos referimos específicamente a aquellas actuaciones involuntarias que pueden crear, modificar o extinguir derechos procesales. ¿Cuál sería una actuación involuntaria dentro del proceso? La muerte de una de las partes procesales. Es una actuación involuntaria y por lo tanto puede modificar los derechos procesales. ¿Qué pasa si un testigo se le diagnostica amnesia? O si el expediente, estamos hablando físicamente del proceso, se pierde, se destruye. Estas son actuaciones involuntarias. Los hechos conllevan actuaciones involuntarias que van a modificar, extinguir los actos procesales. Podemos decir también que cuando hablamos de estos hechos procesales, son los que alteran el proceso. No dependen precisamente de las partes o de los terceros o del juzgador, no depende de ellos, sino que son unas consecuencias procesales jurídicas que se llevan o se establecen en el proceso, que obviamente no están al alcance de quienes participan en el proceso.
¿Y quiénes participan en el proceso? Partes, juzgador, sujetos procesales. Podríamos concluir entonces que cuando hablamos de hechos procesales, nos referimos a aquellas manifestaciones involuntarias, sucesos de la vida que tienen efectos en el proceso. Y estos van a alterar totalmente la relación jurídicos procesales. Y estos no dependen de las partes, ni de los terceros, ni del juzgador. Ahora, ¿cuáles son los actos procesales? Estos actos procesales sí dependen de la voluntad humana de las partes, de los terceros o del juzgador, ya sea una forma directa e inmediata que alteran los efectos del proceso. La diferencia está en que los actos procesales están fuera del alcance de las partes, de los terceros y del juzgador. Son involuntarios. Yo presento una declaración testimonial y para ello, nombre y apellido de la persona, el juez lo manda a citar para discernirle el cargo. Resuelve que es procedente aceptar como testigo a determinada persona. Entonces, esta persona la citó dentro de un mes, un ejemplo. Y por sucesos de la vida, es declarado interdicto. Entonces, ahí hay un hecho involuntario, que no está al alcance del juez, no está al alcance de las partes, no está al alcance ni de la persona que va a declarar. Es totalmente involuntario. Mientras, cuando hablamos de los actos procesales, ahí existe la voluntad de la persona. Ellos desean darle esa continuidad, que se desarrolle o se desenvuelva el juicio. Y esa es la gran diferencia en que son hechos procesales y actos procesales. Hechos son involuntarios y los actos son voluntarios. Muy bien. Vamos ahora a la clasificación de los actos procesales y se establecen 3: actos del tribunal, actos de las partes y actos de terceros. ¿Quién tiene la actividad procesal? ¿A quién le corresponde la actividad procesal? Pregunto. ¿Quién es el encargado de conformidad con la ley en llevar a cabo la actividad procesal o el ejercicio de la jurisdicción? El juez. ¿Quién es el encargado de emitir resoluciones? El órgano jurisdiccional. ¿Quién es el encargado de resolver la controversia? El juez. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de actos del juez o tribunal, nos referimos precisamente a aquella actuación procesal del juez en el ejercicio de la jurisdicción, en el ejercicio de tener que aplicar, administrar la ley. A él le corresponde. ¿Quién tiene que emitir la sentencia? El juez. Ese es un acto procesal del juez. Y aquí nos dicen actos del tribunal. Le podemos denominar actos del juez o del tribunal. Y todos estos actos se encajan en las resoluciones, en las decisiones enmarcadas por el juez.
todo lo que realiza el juez a través de providencias, autos, sentencias, las resoluciones donde se resuelve en definitiva el proceso, donde él resuelve si se han presentado excepciones, donde él resuelve si se acepta un recurso, si es procedente el recurso, si el recurso es extemporáneo. Todos esos actos procesales les corresponde al juez. Hay actos que realiza el secretario inclusive del tribunal. Se pueden solicitar certificaciones. Solo como un pequeño ejemplo también. Recuerdo. El artículo 29, veamos el artículo 29 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, el secretario tendrá a su cargo la expedición, sería el trámite, de certificaciones, extractos o copias auténticas de los documentos y actuaciones que pendan ante el tribunal, así como la conservación y formación de los expedientes por riguroso orden. Recibirá los escritos y documentos que le presenten, dará en el mismo acto, si se pidiere, recibo del escrito y de las copias y dará cuenta inmediata al juez en estos escritos y los antecedentes si los hubiere. Rechazará los escritos cuando no se acompañen las copias exigidas por la ley. Entonces, cuando hablamos de los actos del juez, son esas resoluciones que emite el juez, cuando resuelve el juez. Y cuando hablamos de los actos del tribunal, son las actuaciones que realiza el juez, como es el titular del tribunal, aunado a que también el secretario en un momento dado también puede contribuir y está enmarcado en el artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entremos a los actos de las partes. Pregunto, ¿cuáles son las actuaciones que las partes llevan a cabo dentro de un proceso? ¿Qué es lo que hacen las partes dentro de un proceso? ¿Qué es lo que requieren las partes dentro de un proceso? Presentación de la demanda. En la demanda, ¿qué va inmerso? Presentación de la demanda y responder a la contraparte. Presentar su demanda, reclamar derechos, contestación de la demanda, presentación de peticiones, alegaciones, pretensiones, catálogo, pruebas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los actos de las partes? Al momento de presentar la demanda, el demandante va a involucrar dentro de la acción procesal sus reclamaciones, sus argumentos, que serían los hechos. Va a aportar las pruebas. ¿Y quién va a ser el encargado de resolver?
va a ser el juez. Por consiguiente, los actos de las partes se inician a través de la demanda, donde hay reclamaciones, hay hechos y argumentos, se presentan las pruebas y hay peticiones. Y el órgano jurisdiccional, a través del juzgador, es quien tiene que emitir esa sentencia tomando en consideración todos esos actos de las partes procesales. El juez tiene que establecer si las pruebas que se presentaron están demostrando la verdad. Si realmente tiene íntima vinculación las pruebas con los argumentos o con los hechos o con sus alegaciones, con sus peticiones. Y por lo tanto el juez tiene que calificar si son convincentes esas pruebas y si tienen relación o una íntima vinculación con los argumentos o hechos en que sostiene la demanda el demandante. Y si fuera el caso, también tiene que establecer si esa contestación de la demanda tiene su asidero, tiene hechos que realmente vinculen a las pruebas, que sean congruentes con sus peticiones. Y esos precisamente son los actos de las partes. ¿Y cuáles serían los actos de los terceros? Dígame un acto de un tercero. Ya establecimos los del juez, del tribunal incluyendo el secretario, de las partes procesales, y ahora nos toca de los terceros. ¿Cuáles son esos actos de los terceros? Testigos. Muy bien. ¿Cuál otro? Declaración testimonial, ¿sí? ¿Quiénes más actúan como terceros? Notificadores. Recordemos que los notificadores en este caso vienen siendo los sujetos procesales. Vamos al 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí está: declaración de testigos, dictamen de expertos. Los abogados también son sujetos procesales. Un dictamen, los auxiliares de la Administración de Justicia. En este caso, cuando hablamos de los auxiliares de la Administración de Justicia, estamos hablando de los sujetos procesales, ¿sí? Cuando hablamos de los terceros, son aquellos que forman parte del proceso, pero que no son precisamente las personas o los auxiliares del juez, ¿sí? Aquí son los testigos, los expertos, porque hay peritos que emiten a través de un dictamen un conocimiento científico, artístico, técnico,
prácticos en la valoración. Estos sirven en la valoración de la prueba. Y esta prueba es la que el juez toma en consideración. Y por lo tanto podríamos decir, 128, Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, son medios de prueba, declaración de testigos. Ese es un tercero. Declaración de expertos. Este es otro tercero. Podríamos decir, si clasificamos los actos procesales, es los actos del tribunal y los actos del juez, que son las resoluciones emanadas por él. Del tribunal podríamos involucrar a los secretarios, los medios científicos de prueba son presentados precisamente, la fuerza pública también. Los medios científicos de pruebas son presentados por expertos, por peritos, ¿sí? Por personas que tienen conocimiento sobre determinada materia. Y esto le va a dar un valor probatorio a los hechos vertidos en la demanda por el demandante o a la oposición de esa demanda. En un resumen, decimos, ¿cuáles son los actos del juez? Todas aquellas resoluciones que él emana. ¿Cuál sería un acto del tribunal? Podría ser las certificaciones que emiten los secretarios. ¿Cuáles son los actos de las partes? Es los actos de petición, los actos de hechos, los actos de los argumentos, los actos de las pruebas, las alegaciones que hacen, demostrarle al juez que lo que dicen es lo real. ¿Y cuáles serían los actos de terceros? Pues precisamente son aquellos que van encaminados a producir efectos jurídicos en el proceso y se hace a través de los expertos, de los testigos, de los peritos, médicos forenses. Esto, y como conclusión, bueno, si ya tenemos actos de las partes, ya tenemos actos de terceros, el acto del juzgador, resolverlo a través de una sentencia. Sí, precisamente estos actos de terceros es para la verificación de las pruebas aportadas, ¿sí? Para demostrarle o convencer al juez de que los argumentos del demandante son reales. Y es por eso que él solicita precisamente que se lleven a cabo actos de terceros, o el demandado puede solicitar. No hay ningún impedimento para el demandado presentar actos de terceros. Una declaración de un testigo o de un experto, de médico forense, de un perito. Y lo que se desea es convencer precisamente de la veracidad de los hechos que se han plasmado en la contestación de la demanda, o si se ha excepcionado, o se ha reconvenido, o se ha allanado parcialmente, porque cuando es parcialmente, recordemos que si se llevan a un feliz término determinadas transacciones, de 10, 5 o las otras 5 pretensiones, tiene que continuar el proceso sobre esas 5. Y ese es un allanamiento parcial, que ya lo establecimos, ya sabemos en qué consisten, ya lo conocemos. Muy bien. Veamos el lugar de los actos procesales. Aquí siempre tiene que haber un espacio físico donde se van a realizar
los actos procesales. Y este precisamente, ese espacio físico es la sede del tribunal. Aquí dice lugar de los actos procesales. Es la sede del tribunal, el local que ocupa el tribunal para llevar a cabo esos actos judiciales. Y deben practicarse por las partes o por los terceros si hay una declaración testimonial que intervienen en el proceso. Pero con una actuación directa e inmediata. Y tienen que ser recibidos para que surtan sus efectos. La declaración testimonial no solo es de proponerla, sino que tiene que recibirse. El juez le va a discernir, le va a señalar día y hora para la declaración testimonial y tiene que escucharlo. Ahora, hay determinadas vamos a ver lo de último, por favor, solo para no perder la secuencia. Vamos a ver, estamos hablando el lugar de los actos procesales. Ese lugar físico, ese lugar que ocupa precisamente el juzgado. Y ahí se van a llevar determinados actos procesales. ¿Cómo practicar la declaración de las partes? Practicar la declaración de testigos o de un tercero que intervienen en el proceso. Ahora, hay algunas excepciones en las cuales no pueden practicarse en el lugar que ocupa el juzgado. ¿Cuál sería una de ellas? Pregunto. ¿Cuál? Dígame usted por razón de la cuantía. Vuelvo a preguntar, tal vez no me di a entender, por favor, disculpen si fuera así. Si estamos hablando del lugar de los actos procesales, y son aquellos que se llevan a cabo en la sede o en el tribunal, y que tienen que practicarse por las partes o por los terceros, obviamente son quienes están interviniendo dentro del proceso de una manera directa, y que tienen que recibirlo el juez. Pero hay determinados actos que podrían llevarse a cabo fuera del local, fuera del lugar, de la sede del tribunal. ¿Cuál podría ser uno de esos? Sí, por su naturaleza tienen que llevarse a cabo fuera del tribunal. Una notificación, ir a un hospital, interrogatorios si una persona está hospitalizada. Vámonos al 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice el numeral 4, reconocimiento judicial. Aquí fue posiblemente la colisión de un vehículo o de dos vehículos, una evaluación de un médico forense, así es. Y tiene que ir a hacer un reconocimiento del vehículo, los daños que tiene el vehículo, un peritaje, así es. Entonces, aquí este reconocimiento judicial, si es en una casa donde hubo cierto ilícito y tienen que ir al lugar específicamente a determinar ciertas circunstancias, entonces se hace un reconocimiento judicial.
y un allanamiento, y esto se hace fuera del tribunal. Recordemos que los allanamientos es una orden que emana del órgano jurisdiccional para que la ejecute la policía y el Ministerio Público. ¿Sí? Es una resolución. Entonces, en estos casos específicamente, tiene que ir a ver en qué condiciones está la vivienda, si es necesario como un medio de prueba. Ahora, hay situaciones en las cuales el juez, por razón de su competencia, hablando territorialmente, no las puede ejercer él, porque hay que hacerla en Petén. Ahí podría aplicar un exhorto o un suplicatorio. ¿Cuáles son esas actuaciones en las cuales el juez puede pedirle a un juzgado de menor jerarquía que lleve a cabo algún acto? O le puede pedir a un juez de igual jerarquía que lleve un acto. O pedirle a un juez de mayor jerarquía un acto. Eso lo vimos. Creo que está en uno de los folletos que les di para el primer parcial. ¿Cuáles son? Son 3. Muy bien. Puede ser porque esos son impedimentos, excusas o recusaciones. Podría darse el caso. Yo juez, usted juez de igual jerarquía, usted está en Petén, yo estoy en la capital y le pido despacho, exhorto y suplicatorio. Eso es. Despacho, exhorto, lleva H y suplicatorio. Así es, gracias. Entonces, vamos a repetir lo que son los actos del tribunal. Y preguntaba desde un inicio, ¿quién es el encargado de resolver las peticiones de las partes? Es el juez. ¿Quién tiene que resolver el conflicto? Si existen impugnaciones o recursos, desde el momento en que se presenta la demanda, el juez le tiene que dar trámite, tiene que emitir una resolución. Esos precisamente son los actos del juez, donde el juez ejecuta o aplica o ejercita su jurisdicción. Porque jurisdicción, de conformidad con la Constitución y la ley del organismo judicial, establece que le corresponde la aplicación de la ley al juez. Y esa actividad procesal la tiene que ejercer el juez a través de la jurisdicción que le ha sido otorgada. Y esa actividad se traduce específicamente en todas aquellas resoluciones que el juez emana o dicta dentro del proceso, dentro de todo el trámite del proceso. Cada vez que el juez emite una resolución o emite una decisión a través de autos, decretos o providencias, hay una resolución, hay una respuesta a los requerimientos de las partes procesales. Y esos son los actos del juez. Presenta la demanda, el juez tiene que resolver, se le da trámite. Si hay una oposición, el juez tiene que resolver esa oposición. Si se está excepcionando, el juez tiene que resolver esa excepción.
Podríamos decir que son todas las resoluciones que el juez emite dentro del proceso, que ha sido requeridas por las partes procesales. Pasemos el tiempo de los actos procesales. En lugar de los actos procesales, ya establecimos que es la sede del tribunal donde se llevan a cabo ciertos actos judiciales. Y habrán sus excepciones en el momento de que por la circunscripción geográfica en que él tiene su competencia no los puede realizar y por lo tanto pide a un juzgado que la realice. ¿Sí? Y otra de estas que puede ser fuera del tribunal es un reconocimiento judicial de un vehículo, de una casa, de un bien que es objeto de litigio. Para cerrar, se presenta un juicio de daños y perjuicios. Usted alquiló una casa en un lugar muy selecto de Guatemala y tiene una renta bastante elevada. Y ahí tiene obras de arte, tiene vehículos, tiene muebles, tiene varias cosas. Cuando le entregan la casa le hace falta algunas pinturas, le hace falta algunos insumos que usted dejó, que no se consumieron, fueron sustraídos, o en su caso, que había dejado una moto, bicicletas, etc. Y todo esto, cuando se entregó, se hizo un inventario. Previamente a hacer el contrato de arrendamiento, se hizo ese inventario y se incluyó en el contrato de arrendamiento cuáles son los objetos que están ahí. Cuando le entregan la casa, no hay nada. Y le entregan las paredes manchadas, destruidas. Y como medio de prueba, usted quiere que el juez establezca que en el inmueble ya no están las pinturas, ya las puertas no existen, que están quebradas, todos esos daños y perjuicios que le hicieron. Entonces solicita un reconocimiento judicial para establecer cuál es el monto de esos daños y los perjuicios que le llevaron a cabo. Entonces los daños es un monto cuantificable y los perjuicios lo aquello que deja de percibir, porque no la puede arrendar si botaron 3, 4, 5 paredes, no tiene puertas, no tiene inodoro, no tiene ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, estos precisamente son determinados actos procesales que tienen que llevarse afuera del tribunal. Veamos el tiempo de los actos procesales. El tiempo de los actos procesales. Aquí cuando hablamos de tiempo nos estamos refiriendo a los plazos. El plazo es un acontecimiento futuro, pero cierto. Hay un refrán que se manifiesta desde el punto de vista procesal. Todo plazo se cumple. Entonces, cuando hablamos de plazo, ese es un acontecimiento futuro, pero cierto, por medio del cual se fija una fecha para adquirir o perder un derecho o una obligación. Ahora, esos tiempos están estipulados en la ley. Y la ley, y ya platicamos un poco de esto, y la ley le establece a usted un plazo para determinadas actuaciones. Ejemplo, si una sentencia le es desfavorable, va en contra del patrimonio de su cliente o va en contra del interés de su cliente, usted puede presentar un recurso de apelación. Y la ley le establece un plazo, le dice que lo va a presentar dentro
del tercero día. Le está dando un plazo, lo tiene que cumplir. Ese es el tiempo que le está dando ese acto procesal. Y la norma le está señalando cuál es ese tiempo. Y si usted no lo cumple, le prescribió. Se le extinguió esa etapa procesal. La perdió. La dejó pasar. Y recordemos que un proceso no puede retrotraerse. El proceso continúa. Entonces, cuando hablamos de tiempo de los actos, es a los plazos que la ley nos otorga dentro del juicio, dentro del proceso. Veamos el artículo 45 como un ejemplo de la ley del organismo judicial. Cómputo de tiempo. Dice plazos, cómputo de tiempo. Artículo 45. Salvo disposición en contrario, en el cómputo de los plazos legales se observarán las siguientes reglas. A. El día es de 24 horas que empieza a contarse desde la medianoche, 0 horas. ¿Usted le notificaron qué horas? 15:15 es la hora en ese momento. Le notificaron ahorita una resolución y usted sabe que esa resolución o esa sentencia podría interponer el recurso de aclaración y ampliación. Y la ley le establece un plazo de 24 horas. 45, ley del organismo judicial. Le notificaron hoy y tiene 24 horas para contestar. Entonces, tendría que presentar el día de mañana a las 15:14, porque le está dando un plazo. La ley le dice, el artículo le dice 24 horas para hacerlo. Si usted no lo hace, lo dejó pasar. Le prescribió el derecho. El proceso sigue su marcha. Y la ley del organismo judicial la estoy poniendo como referencia para que sepa usted cómo están los plazos debidamente regulados. El día es de 24 horas que empieza a contarse desde la medianoche, 0 horas. B. Para los efectos legales se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. C. Los meses y los años se regularán por el número de días que les corresponde, según el calendario gregoriano. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. D. En los plazos que se computen por días no se incluirá los días inhábiles, que lo platicamos en una clase anterior, cuando la ley le establece que el recurso de la apelación lo puede interponer dentro del tercero día. Si nos vamos a la ley del organismo judicial, dice, en los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles. Entonces, ¿nos contamos? Sábado y domingo. Nos notificaron hoy, tenemos jueves, viernes, lunes. Y a lo que quiero llegar es que cuando nos dice el tiempo de los actos, es aquel que está estipulado en la norma que le indica a las partes procesales cuál es el tiempo que le da para poder actuar dentro del proceso. Si una norma regula que tiene 10 días para presentar sus medios de prueba y le notifican hoy, 10 días hacia adelante, usted lo presenta
al 11º día le prescribió su derecho. Se le pasó el momento de presentar sus medios de prueba. Los medios de prueba son lo esencial dentro de un proceso. El día de feriado no se... Bueno, aquí solo tenemos un día de feriado, ¿sí? En la capital, que es el 15 de agosto, que es el día de la feria. Los días de asueto no se cuentan, no se toman en consideración. Dice, veamos el último párrafo. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada continua de trabajo, de jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas, se tengan como días de descanso, y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiera permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. Y el dice, todo plazo se computa a partir del día siguiente al de la última notificación. Entonces, cuando hablamos el día feriado, que sería el 15 de agosto, no se toma en consideración. También el Código Civil establece cuáles son los días de asueto, y esos no se toman en consideración porque es a nivel nacional, 1 de mayo. Aunque recuerdo que el Código de Trabajo creo que dice 1 de mayo. Entonces tendríamos que decir 2 de mayo, 3 de mayo, 4 de mayo. No. Creo que había ahí algo que no nos hace mucho clic. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay que tener cuidado con el tiempo para los actos procesales. Si se le va el tiempo que la ley le estipula, pierde esa posibilidad. Sigue el juicio. Muy bien, veamos la forma de los actos. Aquí hay dos formas, escritos o verbales. Nuestro ordenamiento jurídico en determinados juicios regula de partes verbales o escritas, o le llamamos orales. Entonces, lo que se puede hacer es, dependiendo del momento procesal en que se esté ventilando, si es en una audiencia, usted presenta su demanda, le resuelven, la contraparte presenta su oposición, le resuelven, posiblemente presentan los medios de prueba y no le dan trámite a uno, puede objetar ese medio de prueba. Y lo hace verbalmente. Protesto. Sí. No estoy de acuerdo que no sea incluido en mi medio de prueba el identificado con la letra tal. Ese será el momento en que se lleve a cabo, y lo puede hacer de una manera oral. Y como hemos platicado también, los juicios se lleva una parte oral y una parte escrita, pero particularmente lo veo que la escrita tiene como más seguridad. Usted lo puede hacer de una manera más tranquila, analiza detenidamente la actuación procesal oportuna y lo puede repetir, le puede cambiar, mientras cuando se hace verbalmente pueden haber equivocaciones en el momento de hacerlo en la audiencia. Sin embargo, lo que sí está plenamente establecido es que aquí depende de la voluntad de la persona. Aquí es un acto voluntario que puede tener un efecto inmediato, directo, en el desarrollo del proceso. Y lo puede hacer de una manera escrita o de una manera oral. Y por último, defecto de los actos procesales. ¿Cuáles son los defectos de un acto procesal? Es cuando éste carece de alguno de los requisitos que la ley regula.
Y ya hemos puesto algunos ejemplos. ¿Qué pasa si el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil regula cuáles son los requisitos que tiene que llevar una demanda? Y si no incluimos todos esos requisitos, aquí hay un defecto de ese acto procesal. Y le exige la ley, pero no se dio cuenta. Entonces, podría interponerle o ponerle una excepción de demanda defectuosa. Porque hay un defecto en esa demanda. Hay un defecto legal. Hay una carencia de los requisitos elementales o fundamentales que la ley estipula para su validez. Ojo, hay que tener cuidado al momento de presentar sus escritos. Los mismos artículos regulan qué es lo que tendría que establecer o que escribir. Pero si hay un defecto, pueden dejarlos carecer de validez ese memorial. Entonces, los defectos es la carencia de algunos de los requisitos que la ley regula para la validez de ciertos actos, o la omisión de algún requisito exigido por la ley. Siempre cuando hagamos un escrito, veamos cuáles son los requisitos indispensables que tiene que regular. Porque si no se cumple, posiblemente sea declarado nulo o inválido, extemporáneo, no sé. ¿Sí? Entonces, sí habrá que tener mucho cuidado. Fíjense que sí, lo que pasa es que a veces se me viene a la mente un recurso o se me viene a la mente una excepción. Y cuando hablamos de un recurso es interponer, y cuando hablamos de una excepción es oponer. ¿Sí? A veces se piensa más rápido de lo que se habla. ¿Sí? Y ya he pasado esa diferencia en mi mente y lo digo. Pero bueno, siempre gracias. Muy bien, el tema de teoría de los actos procesales lo hemos terminado. Por favor, las preguntas. Vimos la definición de los actos del proceso. ¿Sí? Que es la secuencia que se lleva a cabo, esas etapas dentro de un juicio. Los actos del procedimiento es el cumplimiento de las normas en que se van a amparar las partes, los terceros y el juez para poder actuar dentro del proceso. Los hechos y actos, que los hechos son involuntarios, los actos son voluntarios. La clasificación de los actos del tribunal son las resoluciones emanadas por los órganos. Los actos de las partes son los requerimientos que hacen, las peticiones, los alegatos, las pruebas, las reclamaciones. Los actos de los terceros son las declaraciones de expertos, declaración testimonial, dictamen de expertos, de peritos, de médico forense, son actos. El lugar de los actos procesales, la sede del tribunal, con la excepción que en algunos tendría que hacerlo fuera de su sede o el lugar. El tiempo de los actos está regulado en la ley y le dice que hay que cumplirlos. La forma de los actos, que son verbales, orales y escritos. Y por último, los defectos, que precisamente son la carencia de algunos requisitos o la falta de algunos requisitos que tendría que establecer o incluirse en una demanda, la contestación de la demanda o en un memorial que se presente. Eso es en resumidas cuentas. Muy bien. Por favor,
las preguntas. Nos queda para el viernes los imperativos jurídicos procesales, son 3: deberes, obligaciones y cargas. Ese es bien corto el tema. Ya tenemos fecha de nuestro examen. Pregunto. Solo tenemos fechas de exámenes de recuperación, eso sí. Pero fecha de exámenes... Solo recuperación tenemos. No sé si ya está en la página. No, todavía no. Me atrevería a decir que los exámenes son la otra semana de recuperación. Estamos en la semana del 28 al 1. No. De la semana del 4 al 8. Entonces, nuestros exámenes van a ser después de Semana Santa. Podría empezar el 18, 20, 22, 26, 28, por ahí, o 19, 21, 25, 27, 29, por ahí. Procedimiento, muy bien. Proceso. El proceso son todas esas secuencias, esas etapas, esos pasos que se dan dentro del juicio. Apertura a prueba, después de la apertura a prueba viene la sentencia y usted podría interponer el recurso de apelación y esa secuencia. El procedimiento son todas aquellas normas, el conjunto de normas que regulan la actuación de las partes procesales. La norma le dice, puede interponer recursos de apelación, puede abrir a prueba. Ya ese procedimiento está establecido en cada uno de los juicios. Y ese es ese conjunto de normas que regulan el desenvolvimiento de ese juicio. Eso es precisamente. Sí, yo creo que cuando regresemos, espero darme a entender, por favor. Si no, nuevamente pregúntenme, no hay ningún inconveniente. Sí, va a ser después. No los estoy asustando, al contrario. Para ustedes es ventajoso porque van a tener Semana Santa para estudiar más y más y más, ¿sí? Y con mi curso es sencillo, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Por favor, si me quito los anteojos no veo nada. Ya. ¿Está claro? ¿Me di a entender? Bueno, son las 15:30. Llevamos hora 15 minutos la clase. Pero está bien. ¿Estamos? Las formas de los actos se establecen 2. Nuestro ordenamiento jurídico es válido concebir los actos procesales que puedan ser de forma oral o de forma escrita. Dependiendo del momento de la etapa procesal. Si usted va a presentar la demanda, si desde el punto de vista laboral, la ley le da la opción de hacerlo verbalmente o por escrito. Si es la contestación de la demanda, ya tiene que hacerlo por escrito. O puede hacerlo verbalmente, en materia laboral. Si fuera civil, todo es escrito, allí. Pero si está en una audiencia y resuelve el juez que usted cree que hay un procedimiento que está violentando, puede interponer un recurso de apelación. Entonces, son 2 maneras, o 2 formas, oral o escrita. Y eso ya queda a voluntad de las partes, si lo pueden hacer por escrito oral, porque si le establece la ley 24 horas para presentar el recurso,
Si usted gusta, lo puede hacer por escrito o si no, en la audiencia lo podría hacer, dependiendo de la clase de juicio que se esté ventilando. ¿Sí? Esto, ya cuando vean los procesales puntualmente, laboral, administrativo, penal, civil, ya, ahí ya van, es específico. Aquí es solo generalidades por el momento. Bueno, yo creo que ya me están echando. Feliz tarde, pues. Nos vemos el día viernes, si Dios nos lo permite. Bendiciones para ustedes y sus hogares. Hasta pronto.